sin pueblo en marcha, sin pueblo movilizado, sin pueblo que esté armado de ideas y armado de deseos de cambio, no se produce ningún cambio. Y a los políticos, y las personas que están en política, porque esa es otra cosa, nosotras y nosotros no somos políticos profesionales, somos personas que durante un periodo determinado estamos haciendo y ejerciendo la acción política y luego nos vamos a nuestra casa, a nuestro trabajo o a nuestro oficio. No estamos aquí con voluntad de permanencia, sino con voluntad de hacer, construir, dar, sustentar una idea. Y entonces ante esto nos preguntamos, ¿por qué hay socialistas en esta coalición y por qué hay socialistas en esto? Pues primero porque nos sentimos orgullosos de ser socialistas y podemos decir en todos lados que somos socialistas sin que nadie nos diga PSOE, PP, la misma mierda es. Porque el socialismo es otra cosa. Es otra cosa. Y yo desde aquí llamo a todas y todos los compañeros que todavía están en el Partido Socialista a que recuperen el orgullo de ser socialistas y a que sepan que su lucha está con las clases trabajadoras, está con las personas que sufren, están con las personas de la clase obrera que desean transformar la sociedad. Por eso estamos aquí, porque estamos orgullosos de ser socialistas. A mucha honra somos socialistas. A mucha honra defendemos la necesidad del socialismo democrático, que cada vez es más importante y cada vez está jugando un papel en Europa mucho más importante a la hora de conquistar y de defender derechos. Y por eso estamos en Ganar Molina y con Ganar Molina. Y por eso al menos tres personas como Chusa, como Juan Carlos y como Isabel, que son tres más y que son tan buenos como el resto, están aquí con vosotras y con vosotros dispuestos a dar la batalla y dispuestos a dar la batalla de forma colectiva. Porque uno de los objetivos que nosotros nos marcamos cuando empezamos a trabajar y cuando empezamos a trabajar en nuestro partido y nos planteamos el tema de las elecciones municipales, era porque entendíamos que una de las formas más claras, primeras y necesarias de recuperar la dignidad de la gente y de recuperar también el socialismo era recuperar los ayuntamientos. Los ayuntamientos son la base de la democracia. Los ayuntamientos son la base de todo. Pablo Iglesias, y perdón que cuando yo hable de Pablo Iglesias estoy hablando de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, lo primero que hizo cuando el Partido Socialista Obrero Español de aquella época, del que nos sentimos orgullosos y reivindicamos plenamente y nos consideramos herederos, empezó a trabajar, fue a trabajar en las elecciones, que fue precisamente la acción política en las elecciones municipales. Y en las primeras elecciones municipales sacó solo 5 concejales. Pero eso no le arrugó. Él tiró para adelante y siguió trabajando y siguió luchando con la clase obrera. Y el PSOE siempre tuvo durante muchísimos años, yo diría hasta el año 78-79, una voluntad unitaria. El PSOE participó a partir de 1909 en la conjunción republicano-socialista, porque entendió que había que hacer una alianza entre socialistas y republicanos para combatir una monarquía corrupta. Y luego en el año 1917 estuvo colaborando y estuvo trabajando en la huelga general, que fue una huelga general política que llegó a poner en peligro la monarquía de Alfonso XIII. Y luego en el año 31 don Indalecio Prieto firmó el Pacto de San Sebastián. Y luego en el año 1936 estuvimos en el Frente Popular junto con republicanos, junto con comunistas y con fuerzas nacionalistas de izquierda. Estuvimos en el 45 y en el 46 en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Estuvimos posteriormente, al final ya en la Plata Junta, porque no quiero decir toda la retahíla. Es decir, hay toda una voluntad de confluencia de izquierda que se pierde precisamente cuando alguien decide desde ciertos despachos fuera de España que el Partido Socialista se tiene que transformar en otra cosa y no en lo que había sido históricamente. Y por eso, como no podemos renunciar a todo eso bueno y no podemos renunciar a toda esa tradición, decidimos romper jugándonos muchas cosas, incluso empleos. Porque nosotros con esto no ganamos nada. Seguramente estábamos algunos de nosotros más cómodos en el PSOE. A mí el PSOE nunca me ha tratado mal. Yo no tengo ningún problema con el PSOE, ningún resentimiento.
Yo he sido lo que he querido, pero ha llegado un momento en que he pensado que no podía seguir ahí disfrazando un muñeco que ya no era lo que tenía que haber sido y lo que tenía que ser. Y por eso estamos apoyando estas coaliciones, porque estamos tratando de recuperar la voluntad unitaria y unitarista de confluencia del socialismo. Y porque además, mirar una cosa, las elecciones municipales son importantísimas. Estas elecciones municipales eran importantísimas. Estas elecciones municipales estaban planteándose como una necesidad de confluencia de las izquierdas y de repente empiezan a surgir cosas que yo creo que no son por casualidad, y lo digo yo, no son por casualidad, y empiezan a surgir cosas y a romperse proyectos unitarios, pero no solo en Murcia, en Madrid, en Andalucía, en Granada, en todos lados empiezan a haber cosas raras. Y yo digo, habrá gente que esté con muy buena voluntad y venga con muy buena voluntad. Yo no lo niego. Pero por encima de eso, alguien ha estado moviendo las marionetas. Alguien ha estado moviendo los papeles. Porque si no, esto no se explica. De la misma forma que yo he denunciado la actitud pactista y en muchas ocasiones claudicante de las cúpulas del PSOE, el mismo derecho me da a denunciar a aquellos que considero que no han estado a la altura de las circunstancias porque no han creído en la democracia local, porque es más fácil que dirigir un partido desde Madrid que dejar que la gente autónomamente decida en cada pueblo qué política hace y qué practica. Y por eso era importante. Y estas elecciones municipales debían haber sido unas elecciones constituyentes, como las de abril las del 14 de abril del 31. Debían haberlo sido. Y se daban todas las circunstancias para que hubieran sido unas elecciones constituyentes. Y ya nadie habla de elecciones constituyentes, excepto Beiras, y ahora este pringao que os habla. Estas elecciones debieran haber sido unas elecciones constituyentes, porque debieran haber sido unas elecciones que hubieran dicho basta al sistema. Estamos hartos ya de corrupción, estamos hartos ya de todo lo que estamos viviendo, pero sobre todo estamos hartos ya del dominio del gran capital, de las grandes empresas, de los banqueros sobre este país. Yo no voy a perder el tiempo metiéndome con una supuesta casta de políticos como cuando quien manda en este país se llama Patricia Botín, y de eso no se dice nada. Además, la democracia local hay que defenderla porque si algo está atacando el Partido Popular en estos momentos es la autonomía de los ayuntamientos. Antes de venir aquí hemos tenido una reunión con unas personas de una asociación de vecinos que tenían un problema de una antena. Y resulta que este problema de la antena, si el ayuntamiento hubiera seguido teniendo las competencias que tenía hasta hace un año, se podía haber resuelto. Pero no se ha resuelto porque se les están hurtando competencias a los ayuntamientos. Porque además hay una ley con la que este ayuntamiento va a tener que trabajar ya, la ley mal llamada de racionalización y armonización de las administraciones locales, que lo que hace es quitarles competencias a los ayuntamientos. Y por eso en muchos sitios, aquí no hay diputación provincial, pero en muchos sitios que hay diputaciones provinciales y las diputaciones provinciales van a tener muchas más competencias, nosotros hemos visto que hacer agrupaciones de electores y otros inventos era un suicidio, porque era regalarle la administración local al Partido Popular. Pero ojo, advierto, no seáis felices en Murcia porque no hay diputación provincial. Es que en Murcia la diputación provincial es la comunidad autónoma. Las competencias no se pierden. Lo que pasa que, claro, que si hay politólogos que solo están, y colegas míos que solo están en los grandes problemas del mundo, no aterrizan en los problemas, y los problemas que hay es que si no tenemos una fuerza muy importante en los ayuntamientos, no tenemos una fuerza muy importante en las diputaciones y no tenemos una fuerza muy importante en las comunidades autónomas, los ayuntamientos van a ser entes vigilados y subsidiados por parte de organismos que no son superiores. Porque hay que decir que los ayuntamientos son Estado, y son tan Estado como el gobierno de la nación, y son tan Estado como la comunidad autónoma, y jerárquicamente no existe en el Estado español la jerarquía. Cada uno tiene unas competencias determinadas, pero dentro de esas competencias igual de importante es el gobierno de España que el ayuntamiento de Molina, y eso hay que decírselo a la gente para que se tome en serio el ayuntamiento de Molina. Por lo tanto, vamos a pediros el voto cuando se pueda pedir, también para acabar con esta ley
de armonización, de racionalización de los ayuntamientos. Porque esta ley es muy mala y solo por ir contra esa ley ya vale la pena votar a todas aquellas personas que digan que la van a combatir y que se van a enfrentar a ella. Y finalmente una cosa, las ideas. Hay que defender las ideas.